La Revolución Espectral, con Fran Escandel. Y como decíamos al principio, nuestro invitado de esta noche es toda una eminencia y es un honor para nosotros tenerle esta noche. Y desde la ciudad de Nueva York, él es economista, es profesor, escritor, consultor y asesor de Naciones Unidas al máximo nivel. Es un pensador reconocido sobre temas económicos, sociales y organizacionales. Es autor de 65 libros a nivel global. Tiene en su haber más de 60 doctorados honoris causa, entre ellos uno de ellos, de una universidad de aquí, de la región de Murcia, que es la Universidad Católica, precisamente, y otras universidades españolas. También se le considera el padre de la responsabilidad social corporativa y la gerencia social. Tenemos por primera vez en la Revolución Espectral al doctor Bernardo Klicksberg. Doctor Klicksberg, bienvenido a la Revolución Espectral. Un gusto estar en esta tan calificada audición. Muchas gracias, doctor. Y aprovechando que está usted aquí, que le hemos conocido por conducto de nuestro común amigo Ray Cazorla, que es el presidente de la Fundación Inspirando a Líderes Comprometidos, a quien también enviamos un cordial saludo. Pues bien, doctor, para que nuestra audiencia pueda conocerle, los que no le conocen, lo cual ya sería extraño, pero quien no le conozca, cuéntenos, doctor, quién es Bernardo Klicksberg y díganos algo de su extensa trayectoria profesional. Bueno, hemos tenido la oportunidad de servir al bien público desde el sistema de las Naciones Unidas durante muchos años, en muchísimas responsabilidades, asesorando directamente a más de 30 países, prestando asesoría a empresas de primera línea, entre ellas Telefónica de España, por ejemplo. Hemos tenido mucha actividad con España a lo largo de los años, y España fue muy generosa conmigo y me concedió el premio al mérito ciudadano, una de las me condecoró con el premio al mérito cívico, se llama, es una de las mayores distinciones que tiene España. Hemos tratado de contribuir sobre todo a la lucha contra la pobreza a nivel mundial, la reducción de las desigualdades, la construcción y el desarrollo de las ideas de responsabilidad social de las empresas. La empresa es fundamental para la economía y la responsabilidad social es el ámbito obligado actualmente y para el futuro de la empresa. Hemos trabajado tratando de tocar áreas que son muy relevantes para el futuro de la humanidad y de los jóvenes, como el cambio climático y desde ya la pandemia actualmente, todo eso desde una visión interdisciplinaria. Trabajo desde diversas disciplinas que sumo, la economía, la sociología, las ciencias sociales en general. Tengo doctorados en varias áreas y trato de leer la realidad esta tan compleja en la que vivimos desde esta perspectiva interdisciplinaria y con humildad y vocación de servicio tratar de ayudar tanto a las personas como a las familias, como a los países, particularmente a los países más relegados. He trabajado mucho para América Latina y tenemos digamos la satisfacción de que muchas de las recomendaciones y propuestas que hemos elevado a gobiernos y a empresas se han implementado.
y Excelente. han redundado en bienestar colectivo. Hemos tenido oportunidad de tener un contacto muy intensivo, que yo lo di prioridad total, con los jóvenes. Claro. Hemos creado hay muchas cátedras creadas con mi nombre en distintos países. He trabajado formando profesores jóvenes a través de programas de amplio alcance, multinacionales, con apoyo de organismos internacionales. Sí. Y hay muchas personas jóvenes con las que hemos tratado de colaborar, despertando ilusión y mostrando caminos y acercándoles experiencias. Y hemos escrito mucho sobre todos estos temas, obras y ensayos. Estoy trabajando estrechamente actualmente con Ray Cazorla, que usted mencionó, y con el complejo de instituciones que él ha creado. Es una gran persona que hace muchísimo por España y más allá de los confines de España, y ellos me han distinguido con el premio New York Summit. Correcto. De hace 2 años, que es un lauro internacional muy establecido que ha creado Ray. Efectivamente. Y bueno, y sobre eso, ya que nosotros, este programa es un, vamos a decir, un amigo de precisamente de Ray Cazorla y de la Fundación ICL y del Hispanic American College of New York, precisamente, que tienen aquí una sección mensual con nosotros. Pues bien, doctor Klicksberg, retornando un poco a esa trayectoria suya y ese punto de inflexión de alguna forma, diremos, hace más de 50 años, en un famoso ensayo publicado en The New York Times, el economista Milton Friedman efectuó uno de los comentarios más provocadores de la última mitad del siglo XX, argumentando que la responsabilidad de las empresas debía ser generar ganancias para sus accionistas. Leyendo eso, ¿a usted qué le movió a trabajar y a pensar alternativamente a esta visión tan clásica? Sí, Friedman iba más lejos, decía que la única responsabilidad de las empresas la de producir ganancias, y que esto de la responsabilidad social le parecía absolutamente artificial, y que no era que no debían los empresarios entrar en ese terreno. El pensamiento de Friedman fue confrontado durante estos 50 años muy duramente por empresarios de primera línea, como David Rockefeller. Hubo polémicas públicas muy importantes, y muchas organizaciones que se dedican a ayudar a las empresas, y ha demostrado no ser válido. Las empresas, para poder salir adelante, la empresa es un motor central de la economía, tienen que tener en cuenta a lo que llamamos hoy los involucrados, los stakeholders, que son afectados por las actividades de las empresas y a su vez afectan dichas actividades. Entre ellos están desde ya los propios empleados de la empresa, cuyo nivel de compromiso, interés va a definir en alto grado el éxito de la empresa. Los consumidores, que son cada vez más, cuentan cada vez con más información y son más activos, y tienen muy en cuenta lo que la empresa está haciendo por la sociedad cuando seleccionan los productos que compran, los proveedores, la opinión pública, que
cuyas reacciones frente a las empresas pueden ser absolutamente definidoras. Recuerden ustedes, por ejemplo, aquella caída estrepitosa de las acciones de Nike, Ajá. cuando se descubrió que usaba mano de obra infantil en África, y la reconversión total que experimentó la empresa para sacarse de ese estigma. Claro. Y hay muchos otros casos similares. Todos estos actores son incididos por lo que la empresa decide. Por ejemplo, lo que comemos está muy incidido por la publicidad y las decisiones que las industrias alimentarias toman en esta materia, y la gente pide participar y tener posibilidad de hacer llegar cómo la empresa está incidiendo en su vida en todos estos aspectos. A su vez es imposible la empresa si no tiene a favor a los stakeholders, a los involucrados. Hoy decimos que, yo digo en mis escritos, que las empresas para funcionar tienen que tener una licencia legal desde ya, pero además tienen que tener lo que se llama una licencia social. Ajá. Que tienen que ser legítimas totalmente para todos estos sectores. Correcto. Y si no lo son, hay boicots y hay todo tipo de cuestionamientos, y las actividades se dificultan. Por ejemplo, las empresas que son lesivas hoy para un tema tan crucial para el mundo y para los stakeholders como es el cambio climático, están recibiendo un fuerte rechazo de la opinión pública en el mundo. Las empresas que en cambio son empáticas con esta demanda mundial para que tengamos en cuenta la naturaleza y no prosigamos envenenándola, emitiendo emisiones de gases venenosos, de dióxido de carbono, de metano. La situación de ellas es mucho mejor, incluso se comprueba hasta económicamente. Las empresas empáticas, por llamarlo de algún modo, tienen mejores resultados actualmente que las empresas totalmente ajenas a lo que está reclamando la opinión pública. Correcto. Así que de Friedman quedó muy atrás. Hace poco New York Times sacó un gran suplemento con opiniones de líderes empresariales como Bill Gates, Warren Buffett y otros, Pollard, el ex CEO durante 10 años de Unilever y otros, todos diciendo que sus teorías se demostraron inválidas y no ayudaron mucho, porque durante mucho tiempo cerraron el paso a la responsabilidad social empresarial. Pero las superó y hoy está, no hay empresa importante en el mundo que no tenga un área de responsabilidad social empresarial activa actualmente. Muy bien. ¿A usted se le considera el padre de la responsabilidad social corporativa? 50 años ya con esta cuestión, y que en el medio empresarial conocemos como el estándar ISO 26000, pero para las personas que pues, no están familiarizadas con esta terminología ni con ese estándar, díganos, doctor, ¿qué es la responsabilidad social corporativa en sí? Una empresa, para ser realmente eficiente en lo que hace y para cumplir con estas nuevas demandas de sociedades que están actualmente con dificultades muy graves. Estamos atravesando la pandemia y el cambio climático al mismo tiempo, y hay muchos interrogantes sobre el futuro del mundo.
tiene que tener en cuenta por lo menos a los siguientes públicos y tiene que tener políticas para ellos. En primer lugar, tiene que tratar muy bien a sus empleados. Una empresa es responsable si trata, la cosa empieza por casa, si trata en primer lugar muy bien a sus empleados. Eso significa salarios decentes, de trabajo decente en general, posibilidades de desarrollo, estabilidad, y un elemento que para mí es central es respetar a las familias. La empresa puede ser pro familia o antifamilia. Si se lleva todo el tiempo del empleado y no le permite, lo presiona mucho para que entregue todo a la empresa y no le permite los espacios para llevar adelante un equilibrio entre la vida familiar y el trabajo, se convierte en un factor disruptivo de la vida familiar. En cambio, en España hay un movimiento importante que se llama Empresas Familiarmente Responsables. Sí. Se le pone un sello a las empresas que en cambio respetan a la familia, incluso son pro familia, tratan de crear condiciones para que las familias se fortalezcan. Digamos, hay cambios muy importantes en este plano. Por ejemplo, en Suecia se termina de instituir cuando nace un bebé, entonces hay el permiso más generoso del mundo, lo tienen los países nórdicos, es un permiso de 15 meses en promedio, y es llamado licencia familiar, no se llama más licencia maternal, porque la licencia se le da a los dos cónyuges. No en la misma proporción, es mayor la de la madre, pero tiene una prolongada licencia para ayudar en la pareja a recibir al bebé y ayudar en los primeros meses el padre. Y la idea misma de licencia materna está cambiada por esta idea de licencia familiar, que es una idea que significa la empresa ejerciendo responsabilidad social, ¿no? Hacia la familia. Muy bien. En segundo lugar, las empresas tienen que erradicar la discriminación de género. Sigue siendo un problema muy importante, actualmente silencioso, pero muy presente. Las mujeres ganan menos que los hombres a igual responsabilidad. El Foro de Davos, esa tan importante reunión anual de empresarios, está desarrollando todos los años una investigación sobre la condición de género, la situación de género en las empresas, y ha encontrado con que hay una diferencia muy importante en lo que ganan las mujeres respecto a lo que ganan los hombres a igual trabajo, y hay discriminaciones en cuanto a promoción, oportunidades, de todo un patrón de no formalizado, sino implícito, de discriminaciones hacia la mujer, y los estimados del Foro de Davos son muy fuertes, porque dicen de que a este ritmo de cambios, hay cambios, pero lentos, se va a tardar más de 200 años en alcanzar una verdadera igualdad de género. Entonces las empresas tienen que ser mucho más afirmativas en esto. La participación de la mujer, por ejemplo, en los consejos directivos, ¿no? Habiendo las mujeres alcanzando altísimos niveles de escolaridad y con capacidad probada. Sin embargo, su participación en los consejos directivos es en Europa cercana al 15%, Sí. o sea, el 15% está integrado por mujeres, las mujeres son la mitad del género humano,
y en América Latina menos del 10%. Está probado que cuando las mujeres forman parte activa del consejo directivo, mejoran la calidad del consejo directivo, porque es una mirada plural desde otras perspectivas, enriquece los debates, enriquece la calidez del funcionamiento de los consejos directivos. O sea, está probado que redunda en beneficio de las empresas. La discriminación de género es un segundo tema de la responsabilidad social empresarial. Un tercero es cuidar por la salud de los consumidores. Y a ello hice alguna referencia anteriormente en la industria alimentaria. La Organización Mundial de la Salud hace llamados permanentes a la industria alimentaria. Hoy sabemos lo que es una dieta sana y lo que es una dieta en cambio dañina. Y toda esta excitación publicitaria del consumo de las comidas rápidas que están cargadas de grasas ultrasaturadas, dice la Organización Mundial de la Salud, y que son lesivas para las personas. Han producido, son el componente central de la epidemia de obesidad que hay actualmente en el mundo. Hay más de 1.800 personas que o son obesos o tienen un hiperpeso, digamos, y de ellos 700 son obesos, y esto significa daños muy significativos para la salud. Una de las precondiciones para el coronavirus es la obesidad. Entonces las empresas tienen que tratar de introducir los avances en salud pública, en el caso de las industrias alimentarias y otras ligadas en sus líneas de producción. Por ejemplo, lo ha hecho sistemáticamente Unilever, para mencionar una, que es considerada una empresa B, empresa ejemplar, digamos, que cumple acabadamente con responsabilidad social empresarial. En cuarto lugar, junto a tener muy en cuenta a la salud de los consumidores, las empresas deberían velar por el medio ambiente, que he hecho referencia a eso anteriormente. Este es un tema gravísimo para el género humano. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, dice que tenemos un problema ahora muy agudo, que es la pandemia, pero tenemos al mismo tiempo un problema que es el gran problema del siglo XXI, que es el cambio climático y el calentamiento global. Correcto. La emisión de gases dañinos, en donde las empresas, algunas empresas, las que trabajan generando en base a energía sucia, como se la llama, tienen un papel muy importante. Está haciendo subir la temperatura de la Tierra a través del calentamiento global, y esto trae circuitos de desequilibrios sucesivos. La suba de la temperatura de la Tierra está produciendo el deshielo de las grandes superficies árticas, antárticas. Los mares crecen ante ese deshielo y se calientan, se desbordan, producen muchos más huracanes y más cruentos, inundaciones mucho mayores. Por el otro lado, las altas temperaturas producen sequías cada vez más prolongadas. Se desequilibran muchos ecosistemas en la naturaleza. Estamos perdiendo los corales, por ejemplo, que son fundamentales. El 30% de los corales han sido virtualmente liquidados por el calentamiento de las aguas del mar y por la contaminación de los mares
bajo el impacto de industrias que no cuidan para nada la naturaleza, y todo esto está llevando a que, según Naciones Unidas, si en 10 años no producimos cambios significativos, vamos a tener perjuicios cada vez más grandes para sectores humanos muy amplios. Las migraciones masivas están actualmente muy estimuladas en África, en América Latina, en las zonas más pobres del mundo por el cambio climático, que deja sin posibilidad a los pequeños agricultores, a los pescadores, a los habitantes urbanos marginales, y vamos a tener perjuicios muy graves para las mismas empresas, porque los riesgos por cambio climático están creciendo cada vez más. Por ejemplo, una manifestación muy clara de esto son los macroincendios, ¿no? El cambio climático lleva a que se produzcan incendios en Australia, en California, en los últimos años, y en otros lugares, que son incendios que se autoproducen, porque la sequedad del medio ambiente, la falta de lluvias, el ascenso de la temperatura hace que los árboles, ante el menor estímulo externo, los bosques se incendien. Eso ha llevado, por ejemplo, a la quiebra de la mayor empresa de electricidad y servicios públicos de California, porque las chispas del tendido eléctrico eran los detonadores, no los responsables directos, son las condiciones del cambio climático, pero bastaba una chispa del tendido eléctrico para que los bosques se incendiaran, y las demandas contra la empresa la hicieron ir a la bancarrota. Ante la inmensidad de los incendios que se desatan, que los vientos llevan de un lugar a otro y que son muy difíciles de combatir, las empresas deben cuidar el medio ambiente, su efecto directo, lo que se llama su huella ecológica, debe ser la menor, pero al mismo tiempo tienen que ser activistas, diría yo, de toda la causa del medio ambiente, porque tenemos un solo planeta. Así es. Tenemos que la divinidad nos ha entregado lleno de potenciales, pero que estamos maltratando. El secretario de Naciones Unidas dice que lo estamos torturando virtualmente, y eso es parte hoy de la responsabilidad social empresarial. Y hay muchas empresas que están asumiendo crecientemente eso, y ahí está el concepto de sostenibilidad en las empresas, que practican políticas de sostenibilidad muy vigorosas. Digamos, están tratando de cambiar las energías sucias por energías limpias. Está, por ejemplo, toda la línea actualmente de empresas automotrices que están anunciando General Electric, General Motors, Ford, Tesla mismo, que están anunciando que van a pasarse en autos eléctricos, tratando de disminuir totalmente las emisiones de combustibles fósiles, para bajar la contaminación ambiental. Correcto. Y el último punto, quizás en esta nómina incompleta, pero para darles idea de lo que es la responsabilidad social corporativa, una empresa socialmente responsable no puede limitarse a producir beneficios solamente. Es totalmente legítimo que produzca beneficios y debe hacerlo para poder operar, pero al mismo tiempo tiene que producir lo que hoy llamamos valor social, que es frente a un mundo que tiene problemas tan graves como los que hay actualmente, la empresa puede aportar muchísimo, no solo dinero
sino que además de dinero, que es absolutamente útil, además de dinero puede aportar capacidad gerencial, capacidades en el nuevo mundo de la informática y la digitalización, puede aportar canales de distribución, todo vastísimo conjunto de habilidades que tiene la empresa privada. Yo fui requerido por Telefónica de España para dictar una serie de conferencias sobre el programa Pro Niño, por ejemplo, que desarrolló Telefónica hace algunos años, que trabajó con los niños más pobres de 18 países de América Latina, tratando de sacarlos de los basurales, de la marginalidad total y fortalecer escuelas para ellos, donde se le enseñaba computación y tecnología de las que domina Telefónica, que es una empresa líder a nivel mundial. Eso es valor social, es la empresa usando sus capacidades, lo hacía a través de más de 100 ONGs, para mejorar la situación de inclusión en un mundo donde la mitad de la población es pobre, gana menos de $5,5 diarios. Entonces la tarea de la empresa, haciendo diferencias en crear oportunidades, ayudando a las políticas públicas, ¿no? No se pretende que la empresa se haga cargo de todo, pero sí que sea un socio importante de grandes programas sociales que mejoren la calidad del mundo en el que vivimos, ¿no? Entonces, la responsabilidad social corporativa es todo eso. Actualmente. Y hay empresas de punta que están en esa dirección. Hoy se habla de las empresas B, que son empresas que se comprometen. Hay una organización internacional, el B-Lab, el laboratorio B, que mide si las empresas cumplen con una cantidad muy grande de parámetros para darle el certificado de empresa B. Y hay 3.900 empresas B en 74 países que hacen todo esto que yo dije al pie de la letra y mucho más. Excelente. Doctor, en el contexto de lo que se denomina ese término en inglés que es gig economy, que es más o menos en castellano lo que podríamos llamar una economía de consultores autónomos, por decirlo así, como una forma precisamente alternativa de economía colaborativa soportada por plataformas digitales. ¿Se ha tenido que reinventar la responsabilidad social corporativa en este sentido? Yo junto varios temas sobre la digitalización, digamos, para contestarlos todos juntos probablemente. Desde ya que la cuarta revolución industrial es una gran esperanza para el género humano, la integración de la cibernética y la informática, la robótica, a múltiples actividades empresariales, permite producir bienes y servicios con una cantidad y calidad y a precios más reducidos. Pero también hay una serie de temas de responsabilidad que se plantean muy importantes. Uno de ellos es el tema de qué va a pasar con la mano de obra desocupada, digamos, ¿no? Con el desempleo que se genera al reducir puestos de trabajo en gran escala. Y ahí tiene que haber soluciones imaginativas de cómo la sociedad va a manejar este fenómeno que se anticipa para las próximas décadas, ¿no? Otro tema es el de que las tecnologías de avanzada pueden estar
en manos de empresas que las utilizan para diría para causas positivas, pero también pueden estar en manos que no las utilicen para causas positivas. Ahí aparece todo este mundo que nos está haciendo la vida muy difícil, de la desinformación, digamos, ¿no? Correcto. De la penetración de las redes sociales por grupos que crean verdades falsas, ¿no? Las fake news, y crean historias falsas y tratan de azuzar grupos de odio, neonazis, supremacistas blancos, que tratan de azuzar a sectores importantes de la población que están muy conmocionados por los impactos de la pandemia, de las desigualdades, de la pobreza. Tratan de azuzarlos contra los inmigrantes, contra los grupos de color, que trata de mostrar que ellos serían los responsables y los culpables de lo que le está pasando al género humano. Sí. Atizan desde el antisemitismo hasta la demonización, digamos, de los grupos de los inmigrantes, etcétera. Sí. Y recién ahora se está aprendiendo, digamos, en las grandes redes sociales cómo tratar de controlar, de ponerle barreras, ¿no? Correcto. Y han hecho mucho daño. Entonces, después está el tema de la inteligencia artificial, que es correcto. muy importante, muy positiva. Ha sido está prestando servicios muy importantes, incluso en la misma concepción de las vacunas que están operando, etcétera. Pero pues por el otro lado nuevamente se está planteando el tema de que tiene que haber reglas de juego, digamos, que porque la potencia que tiene la inteligencia artificial, si cae en manos no indicadas, en intereses muy cerrados, el cambio climático no tendría la fuerza que tiene si no habría intereses económicos muy cerrados que siguen pregonando las emisiones indiscriminadas porque les dan ganancias, etcétera. Bueno, si con la inteligencia artificial llegan a pasar alguna de estas cosas, hay un llamamiento que fue firmado por algunos de los principales cerebros del mundo en materia de inteligencia artificial, encabezado por Elon Musk, que ha dirigido a las Naciones Unidas pidiendo que ponga reglas, que así como puso reglas para controlar la energía atómica, que ponga reglas para controlar que la inteligencia artificial no se utilice para guerras terribles, para que no caiga en manos de grupos sin escrúpulos, etcétera. Entonces estamos en un momento muy complejo y hay muchos temas de responsabilidad social englobados en el tema de la digitalización. Correcto. Doctor, ¿cómo deberían participar? Y precisamente sobre el efecto de la disrupción tecnológica. En lo personal prefiero no llamar transformación digital, la disrupción tecnológica. ¿Qué es este efecto de la desempleabilidad, entre comillas? ¿Cómo deberían participar las empresas sobre este efecto precisamente de la disrupción tecnológica? Y eso es un nuevo tema de responsabilidad social que deberían estar ayudando a generar empleos nuevos. Digamos, por ejemplo, es una promesa muy importante la de el nuevo mercado que se está creando de energías limpias. Eso que está siendo promovido activamente, por ejemplo, por la gestión Biden en Estados Unidos en este momento. Sí. Se va a hacer una reunión, ¿no?,
en estos días muy importantes de 40 líderes mundiales, 40 presidentes convocados por el presidente de Estados Unidos, para reforzar todo lo que es el proceso de creación de energías limpias y el mercado de energías limpias, la energía solar, energías que tienen tradición en España, ¿no? Como la eólica, sí. que tiene gran tradición, la energía solar, la energía eólica, la energía maremotriz, la energía que viene de explotar las fuerzas energéticas de los subsuelos, de la tierra. Hay una cantidad de energías limpias que pueden ser una nueva área económica muy importante en la economía mundial, que permitirían bajar el riesgo climático significativamente y que implica crear puestos nuevos de trabajo. Sí. Esa es una esperanza. La empresa privada debería estar propulsando, digamos, posibles fuentes de trabajo que mejoren la calidad de vida y significan incorporar personas, al mismo tiempo potenciar las pequeñas y medianas empresas. Las empresas privadas grandes pueden tener un gran impacto en potenciar las pequeñas y medianas empresas. Sí. Por ejemplo, en este momento hay todo un movimiento en Estados Unidos de empresas muy importantes que, después de todas las cosas que han pasado en materia racial, están tratando de invertir, financiar y ayudar a la economía de las personas de color, digamos, para que puedan crear pequeñas y medianas empresas, o para que puedan afianzarse, puedan afianzar las pequeñas y medianas empresas. Una gran distribuidora minorista como Target termina de lanzar un plan de $2.000 millones para apoyar a proveedores de color, digamos, a desarrollar empresas pequeñas, sí, o vigorizar las ya existentes, que abastezcan su gran oferta de venta, etcétera. Lo mismo está haciendo el Bank of America, que puso $4.000 millones para los próximos 4 años en esta dirección. O sea, empresas que empoderen y que ayuden a las políticas públicas a empoderar a los sectores que más van a sufrir de la desocupación tecnológica, ¿no? Y se habla de una propuesta universal que está recorriendo diversos países, que es la de la renta básica universal, que todo el mundo tenga asegurado los derechos mínimos, que no sea excluido por esto. Correcto. Esto está planteado por las Naciones Unidas y hay muchas organizaciones empresariales muy sensibles a estos temas. Correcto. Y para finalizar, doctor Klicksberg, ¿qué proyectos tiene usted a futuro en este sentido? Bueno, en un mundo muy difícil, por lo que significa la pandemia, que ha castigado especialmente a los sectores más pobres, y el cambio climático, que está también castigando a los sectores más pobres. El Papa Francisco lo ha expuesto magistralmente en Laudato Si, su gran encíclica, donde muestran que los que cargan los costos del cambio climático no son los causantes y cargan los costos, son los países más pobres y los sectores más pobres. Y el secretario general de la ONU dice, respecto a la pandemia, no estamos en un solo barco, todos están en riesgo por la pandemia, pero las cifras de contagios y de víctimas son mucho mayores en los sectores más pobres. Sí. Humildemente, uno quiere servir junto a Ray Cazorla y muchos otros
personas como ustedes, los medios de comunicación tienen una función fundamental en mejorar el mundo. Entonces he escrito una obra, invitado por la Fundación de Líderes, de Nuevos Líderes y todo el grupo que preside Ray Cazorla, Correcto. que se llama Por un Mundo Mejor, estrategias para diseñarlo y avanzarlo, donde recojo muchísimas experiencias nuevas, por ejemplo, en detalle la de los países nórdicos, que muestran que un mundo mejor es posible porque son los que encabezan todas las tablas buenas, digamos, del género humano, los que han casi eliminado la mortalidad infantil, la mortalidad materna, han eliminado la pobreza, tienen los mejores índices de equilibrio ambiental, son los primeros en la tabla de transparencia internacional, o sea, han erradicado la corrupción, y la clave en ellos, la igualdad, son las economías que tienen menor desigualdad en el planeta, ¿no? Sí. La desigualdad en el planeta es actualmente gravísima, el 1%. 28 personas, según los estimados, tienen más que la mitad del género humano de menos recursos, que 3.800 millones. Mostramos en el libro que es posible alcanzar el más elevado desarrollo económico a partir de, en el caso de los países nórdicos, un gran pacto entre todos los sectores, gobierno, empresa privada, sindicatos, organizaciones de la sociedad civil, sobre baja igualdad, que todo el mundo tenga derecho a ser incluido, y lo hacen con agresivas políticas de educación y salud como base, empoderando a toda la población. Todo el mundo puede tener los mejores, acceder a las mejores posibilidades en educación y salud. En ellos son gratuitas y universales. Ello significa una fiscalidad muy fuerte, pero puesta totalmente al servicio del interés de la comunidad en su conjunto. Bueno, mostramos como ejemplos como estos, otros, Canadá, Bután, en América Latina, Costa Rica, etcétera, indican que es posible lograr economías con rostro humano. Entonces se trata de sumar a todo lo que he mencionado, los grandes movimientos de solidaridad social alentados por el Papa Francisco, a la responsabilidad social encabezada hoy por empresarios como Bill Gates, que ha hecho aportes gigantescos al género humano en los últimos años a través de su fundación, pionera en la lucha contra las enfermedades de los pobres, a través del voluntariado con el que estoy muy vinculado, que aporta, son 150 millones de personas que hacen trabajo voluntario. En España tiene mucha fuerza, y la economía cooperativa, que no mencionamos, tiene 1.000 millones de personas, también en España tiene una representación muy importante en el complejo de Mondragón y otros complejos. 1.000 millones de personas trabajan en la economía cooperativa, que es una economía de colaboración pura. Las nuevas formas que usted mencionó sobre economías colaborativas de nuevo cuño. Bueno, tenemos la idea de sumar nuestro humilde aporte a todo eso, junto con muchos otros, trabajando juntos. Estamos muy apremiados por las crisis, pero llenos de esperanza. El género humano nació para tener un mundo de mejor calidad y donde todos puedan ser incluidos. El Papa Francisco lo resume también. He tenido contacto, el privilegio de haber sido
premiado por él cuando era cardenal con uno de los mayores premios de la Iglesia Católica Argentina, Sí. Juntos Educar. El Papa dice actualmente, por los pobres se puede y se debe hacer mucho más. Se puede y se debe. Correcto. En eso estamos. Muy bien. Excelente, doctor Klicksberg. Pues bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche en la Revolución Espectral. Y a los estimados oyentes, por supuesto, vamos a compartir además información sobre el trabajo del doctor Klicksberg, de sus publicaciones, para que puedan seguirlos y puedan informarse al respecto de su larguísima y muy productiva trayectoria. Doctor Bernardo Klicksberg, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche en la Revolución Espectral. Es un gusto aportar un programa de tanta calidad y tan Muchas útil gracias. para la opinión pública. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches.